Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como siempre y cada martes, nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy para profundizar sobre algún tema. Les recuerdo que durante este semestre estaremos comentando, conversando, dialogando y presentando a organizaciones de la sociedad civil, a diversas fundaciones, a otros organismos que también han hecho un esfuerzo a favor de la educación con diferentes temas, con diferentes recursos. Y este mes lo hemos dedicado a los diferentes materiales que diseñan diferentes plataformas, diferentes organizaciones. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Como cada martes les pedimos que en el chat nos digan de qué entidad nos acompañan para que nuestra especialista, en este caso la licenciada Roxana González, pues sepa de qué entidades son ustedes, desde dónde nos acompañan. Lo mismo, utilizar el chat para hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que la licenciada Roxana va a ir comentando. Pues maestros, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy irrelevante, debido a que en muchas ocasiones, como docentes, como directores, a veces como ATPs, pensamos que basta tener un material, comprar algún libro extra, adquirir algún programa, tener computadoras, llevar algunos materiales o recursos a la escuela para que se produzca, digamos, de una forma automática. A veces tengo la impresión de que pensamos que es de forma mágica el hecho de que ese material o pueda interesar al niño, o pueda movilizar su motivación, o pueda irle generando algunos procesos que estén o que tengan que ver con el aprendizaje. Y lo que cada vez vamos comprobando más es que el mejor acompañamiento, la mejor ayuda que un material puede tener es justo la conducción pertinente, oportuna, dirigida con una intervención planeada por parte del profesor, o una intervención que vaya captando, que vaya identificando qué va pasando con esas diferentes reacciones
del niño. Si el niño abre muy grandes sus ojos, si nuestros alumnos ponen más atención, si su lenguaje corporal nos avisa de que hay un gusto, un disfrute con aquel recurso, aquel material que estamos presentando, ahí los maestros tenemos que intervenir de manera muy rápida. ¿Y cómo debemos de intervenir? A lo mejor continuar con la pregunta, a lo mejor lanzar un nuevo interrogatorio, a lo mejor contar una anécdota, a lo mejor hacer alguna analogía, a lo mejor sacar algún títere, a lo mejor cambiar nuestro tono de voz, a lo mejor incorporar una pausa auditiva, una respiración, un ejercicio de relajación que permita que esa intervención lo que vaya haciendo en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, es acompañar el proceso. Bueno, pues la licenciada Roxana González, nuestra invitada del día de hoy de Techman Education, nos va a platicar un poco cómo surge esta organización, qué hacen ellos, cómo se pueden poner al servicio de nuestras escuelas públicas y particulares, y sobre todo nos va a comentar las experiencias que ella desde la función que realiza como consultora pedagógica en esta organización ha podido capitalizar desde este enfoque de los materiales no bastan, hay que planear la intervención. Déjenme decirles que la licenciada Roxana González es actualmente consultora pedagógica de Techman Education. Ella en su formación es pedagoga, la pedagogía la hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios en detección e intervención de problemas de aprendizaje y en gestión de instituciones educativas. Entre su experiencia se ha desarrollado como docente en áreas sociales, así como en la gestión y coordinación académica de instituciones. Ha participado en la implementación de proyectos de tutoría académica, una habilidad, un recurso tan importante para verdaderamente hacer que este recurso, esta estrategia, se permee, vaya a nuestras escuelas. Y como les decía, actualmente colabora con Techman Education como consultora pedagógica. Techman Education es un equipo transversal al servicio de la innovación pedagógica. Cuenta con un equipo de pedagogos, maestros, ingenieros, filólogos, matemáticos, redactores, correctores, comunicadores, diseñadores creativos, etcétera, que se encargan de impulsar este proyecto en donde ella es asesora. Su objetivo principal es dar respuesta a las necesidades específicas de los docentes y de los alumnos de hoy en día, creando programas educativos, sobre todo para preescolar, primaria y secundaria, que permitan este cambio en educación. No voy a hablar más de Techman Education, a mí me gustaría que sea la misma licenciada Roxana quien hable de esta organización y cómo los maestros, siguiendo la página, siguiendo sus redes sociales, pueden apoyarse en los materiales que ustedes diseñan. Licenciada Roxana, de veras quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación y le dejo en el uso de la voz. Bienvenida, muchas gracias y bienvenidos, maestros. Muchas gracias a ustedes, gracias doctora por la presentación y gracias a Grupo Loga por permitirnos el estar acompañándolos el día de hoy, por abrirnos esta plataforma para que todos ustedes conozcan un poco más sobre Techman, quiénes somos, y seguramente el día de hoy van a irse muy interesados y queriendo saber mucho más de qué es lo que estamos haciendo en Techman. Como bien decía la doctora, déjenme platicarles un poco sobre la historia de Techman, cómo surge. Quiero contarles que Techman
nace en Barcelona, en España, a raíz de todo un proyecto transformacional y un proyecto de investigación-acción que encabeza la Madre Montserrat del Pozo. Yo los animo a que ustedes unas horas después puedan conocer un poco más sobre la biografía de la Madre Montserrat del Pozo, quien es ganadora de un premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales y quien ha encabezado toda esta revolución justamente iniciando en este colegio, el Colegio Montserrat. Ellas inician, la Madre Montserrat junto con todas las maestras del colegio, inician esta transformación y en donde van ellas investigando, recabando cada una de esas teorías que todos conocemos, que nos llaman mucho la atención, empiezan a hacer una investigación y como les comento, no solamente investigan, sino que la ponen en acción, la ponen a prueba y entonces van mejorando poco a poco y al mismo tiempo que están haciendo esta investigación-acción, les comento que van muy de la mano trabajando con una de las teorías que a todos nos gusta muchísimo, que es la teoría de las inteligencias múltiples. De hecho, el Colegio Montserrat cuenta con este acercamiento por parte de Howard Gardner y entonces él hace una visita al colegio y bueno, se da cuenta de cómo realmente el proyecto es toda una experiencia educativa transformacional que bueno, a la fecha lo que ha surgido de ahí es justamente Techman Education. Techman es, como bien mencionaba la doctora Patricia, es una empresa de innovación educativa. Estamos comprometidos con una educación distinta. Queremos que los programas que manejamos, que es un programa de matemáticas, de lengua, de proyectos globalizados, puedan ser programas que transformen totalmente la educación, la forma en la que se enseña sea mucho más divertida, mucho más acercada a la realidad y que todo esto sea a través de materiales increíbles que el día de hoy vamos a conocer algunos de ellos. Si les parece bien, doctora, pues vamos a platicar un poquito. Ya por ahí mis compañeras me estarán apoyando en el chat, en donde les estarán dejando algunos links, por ejemplo, ya les están dejando el link del Colegio Montserrat para que ustedes puedan ingresar, lo conozcan, y también les dejarán por ahí el link para el blog de Techman, en donde ustedes también podrán conocer un poco más sobre nosotros. Pues primeramente me gustaría que empecemos con una breve introducción de lo que son los materiales didácticos. ¿A qué le llamamos material didáctico? Y bueno, entre las muchas funciones y competencias que tenemos como docentes y que asumimos, por ejemplo, la planificación de nuestras secuencias didácticas, el desarrollo de programas, de los planes de estudio, qué tipo de evaluación vamos a implementar dentro del aula. Existe una que particularmente a los docentes nos gusta mucho y disfrutamos la mayoría de los docentes. Y seguramente concuerdan conmigo que es la selección y la elaboración de materiales didácticos, ¿no es cierto? Todos sabemos que juega un papel trascendental dentro del aula. Para definir lo que es un material didáctico, me gustaría también que primero retomemos un poco el significado de la didáctica. Esta palabra es una palabra muy antigua, ¿verdad? De hecho, la asumimos o la conocemos debido a Amos Comenius, ustedes lo recordarán, con su didáctica magna del siglo XVII. Entonces, es una palabra muy antigua y se utiliza por primera vez para dejar claro que existe una forma distinta de enseñar a las personas, tanto a hombres como mujeres. Convenio habla sobre una forma diferente de educar, una forma mucho más amable, sin malos tratos, que se alegre, que motive. Y entonces, por lo tanto, el concepto de didáctica hace referencia a la forma en la que se enseña algo y también en el cómo el profesor utiliza ciertas herramientas para enseñar de forma distinta. ¿Ok? Entonces, si unimos esto, pues un material didáctico sería definido como cualquier elemento que dentro de un contexto educativo, pues sea utilizado para facilitar y transformar la forma en la que se enseña. Muy bien, vamos entonces avanzando después de este concepto, pues ustedes saben que el tema del día de hoy se va a centrar en que no solamente basta tener los materiales, sino que es importante la planificación. Entonces, veamos primeramente cuáles son los beneficios y por qué es importante que usemos los materiales didácticos. Y hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Existen, ustedes saben, diferentes tipos de materiales didácticos, algunos físicos, virtuales, impresos, etcétera. Uno de los principales beneficios de los materiales didácticos y por qué los utilizamos es porque aproximan
a los alumnos a la realidad. Entonces, usamos materiales didácticos porque son la mejor forma de representar la realidad, dependiendo del nivel cognitivo del alumno, pero queremos acercarlos a lo que hay allá afuera. Entonces, utilizamos este tipo de materiales. Número 2, otro de los beneficios es que la manipulación de objetos y de materiales forma parte del desarrollo de los niveles de pensamiento más elevados de nuestros alumnos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo es que es importante que tengamos en cuenta las etapas cognitivas de nuestros alumnos. Por ejemplo, hablemos de la edad más temprana de nuestros alumnos, de los 3 a los 5 años. En esta etapa vamos a platicar un poco sobre lo que es el juego heurístico. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de él. Este juego heurístico consiste en simplemente ofrecerle al alumno ciertos materiales en un tiempo delimitado, en un ambiente controlado, a modo que la intervención del adulto sea mínima y esto haga que se despierte en el niño la curiosidad, la imaginación, la creatividad. Dentro de nuestros programas en Tekman, uno de nuestros programas que se inspira, hacemos mucho esta parte del juego heurístico. Nos basamos en la teoría de las piezas sueltas de Samuel Nicholson, donde justamente él menciona algo importante que quiero que lo tengamos en cuenta durante toda esta conversación. Es importante que estas piezas, a las que llamamos sueltas, por sí solas no tienen ningún sentido, que es lo que decía la doctora al inicio. Por sí solo el material no tendrá ningún sentido, pero combinadas con una intencionalidad, entonces cobrarán totalmente sentido y esta intencionalidad pues se la va a dar el docente. Ahora, hablando y continuando hablando sobre cómo los alumnos van avanzando en estos niveles de pensamiento, ya a una edad pues de primaria, los alumnos empezarán a trabajar algunas habilidades como el razonamiento matemático, como la habilidad de leer y de codificar textos. Este tipo de habilidades son meramente producto de la abstracción. Entonces, el pensamiento abstracto es justamente la capacidad que tenemos para poder plantear situaciones mentales y solucionarlas sin el apoyo de algún objeto, sin manipular justamente los materiales. Sin embargo, esta consolidación del pensamiento abstracto se va a dar hasta los 15 años, aproximadamente. Si ustedes recuerdan, Piaget ubicaba más o menos esta etapa dentro de las operaciones formales y iniciaba a los 11 la formación del pensamiento abstracto y se consolidaba hasta los 15. Por lo tanto, si nosotros les pedimos a nuestros niños de preescolar o de primaria que trabajen sin ningún material de apoyo, sin ningún material didáctico concreto, estaríamos completamente contradiciéndonos y entonces iríamos en contra de estos ritmos naturales de aprendizaje de nuestros alumnos. Y por último, otro de los beneficios de trabajar con materiales didácticos, pues es la motivación y creo que es de los más importantes. Los materiales didácticos propician que nuestros alumnos pues disfruten las sesiones que tienen con nosotros, posibiliten que los alumnos se desenvuelvan con confianza, que aprendan a tomar decisiones, que sean mucho más autónomos y desde un punto de vista socioafectivo va a generar entonces, ustedes saben, un aprendizaje significativo. Porque si ese momento lo vivieron de forma entusiasmada, feliz, alegre, lo recordarán por siempre y entonces se consolidará un aprendizaje significativo o para siempre. Pues vamos, si gustan, pasemos a entonces cómo planificamos, ¿verdad, doctora? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Hasta ahorita no tengo nada en el chat, solamente algunos profesores que ya se identificaron de aquí de la Ciudad de México y tenemos por ahí algunos del estado de Coahuila, ¿no? Es hasta ahorita lo que tenemos, licenciada Roxana. Excelente, muchas gracias, doctora, también de Guerrero, pues bienvenidos todos. Muy bien, entonces, excelente, muchas gracias. Vamos a ver, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de planificar los materiales? Repetimos entonces, lo más importante es el uso que se le da al material, no el material en sí mismo, ¿ok?
Es importante, sin embargo, que no dejemos de lado el diseño, los colores, por ejemplo, que sea atractivo, la fácil transportación del material. Son aspectos importantes que debemos tomar en cuenta para planificarlos. Sin embargo, hay algunos mucho más relevantes, algunos aspectos más relevantes que debemos tomar en cuenta y al mismo tiempo me gustaría irles mostrando estos materiales que tenemos en Tecman. Si ustedes me permiten, les voy a hacer algunas ejemplificaciones de cómo ciertos materiales, incluso muy sencillos, si tenemos muy bien definido el objetivo y los contenidos que queremos tratar con ellos, pues van a ser todo un éxito. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta para elegir el material es que sea fácil de usar, que observemos bien el nivel cognitivo de nuestros alumnos y que nuestro material sea sencillo de utilizar para ellos, que no exista ningún peligro, ningún riesgo y que también ellos puedan entender completamente la indicación que vamos a dar sobre su uso. Y sobre todo que exista claridad en el objetivo, primeramente de nosotros, que el objetivo sea muy claro y que también para nuestros alumnos resulte claro cuál es el objetivo de la actividad. Podemos utilizar elementos muy sencillos. Por ejemplo, vamos a ver cómo usaríamos algunos elementos sencillos para ver el contenido de reconocer números, por ejemplo, y asociarlos con cierta cantidad. Yo les voy a mostrar, tengo aquí a mi lado algunos materiales, ¿ok? Y entonces les pondré un ejemplo de una actividad en donde el objetivo es que los alumnos aprendan a agrupar, clasificar, ordenar elementos y colecciones que sean similares, y el contenido que estamos viendo, como les decía, es asociar número con cantidad. Entonces aquí tenemos algunos elementos que ustedes, como pueden ver, son muy sencillos. Tengo unos palitos de bambú, tengo unos troncos y tengo por aquí también unos bloques lógicos, ¿ok? Entonces, la indicación, ¿cuál será? La maestra va a esconder estos elementos, estoy hablando de una actividad para niños de preescolar. La maestra esconderá estos elementos dentro del salón de clases y entonces les dará la consigna a los alumnos de que agrupen tres elementos que sean similares y se los traigan. Entonces los alumnos tendrán que indagar dónde están escondidos estos elementos y traerán estos tres, por ejemplo, estos tres tronquitos, estos tres palitos de bambú y estos tres bloques lógicos, ¿ok? Más allá de eso, de que lo logren o no lo logren, es importante que una vez que el alumno lo haya hecho, también sigamos indagando un poco más. Es decir, ¿por qué has agrupado estos tres elementos, por ejemplo? ¿No? A lo mejor no son tan similares como lo son los troncos, pero queremos escuchar la explicación de nuestros alumnos. Entonces, ir un poquito más allá, siempre escuchar al alumno y sobre todo en este caso donde están trabajando el razonamiento y el pensamiento deductivo, saber por qué los agruparon. En este caso, seguramente el niño nos dirá que porque son amarillos. Muy bien, pues bueno, este tipo de elementos, les voy a ir mostrando algunas imágenes de elementos sencillos como este, por ejemplo, lo contamos con ellos en nuestro programa de Inspira, que ustedes lo estoy transmitiendo ahora mismo en la pantalla. Tenemos este tipo de recursos y materiales didácticos que ustedes ven son materiales naturales que podemos encontrar con facilidad en la naturaleza. Sin embargo, cada uno de estos elementos tiene un propósito. Dentro de las sesiones que nosotros les proponemos a los docentes, cada uno de estos materiales didácticos encontrarán un propósito y una explicación tal como la que les estoy mostrando. ¿Ok? Muy bien. Volvamos entonces. Ahora vamos a otro aspecto importante en la planificación. Y este es que nuestros materiales puedan usarse de forma individual y también de forma colectiva, que podamos hacer esa adecuación. Por ejemplo, en este caso me gustaría mostrarles también lo que son los cubos. El cubo es un material didáctico del cual podemos sacarle muchos usos y mucho provecho. El día de hoy me gustaría que ustedes conozcan una de las actividades que hacemos con estos cubos
y es la actividad del cálculo mental. Yo sé que ustedes hacen cálculo mental en sus aulas, pero tenemos una estrategia muy buena en Techman y quiero compartirla el día de hoy con ustedes. Fíjense que trabajamos una rutina de pensamiento que hemos dividido en 3 momentos diferentes. Estos momentos es pensar, preparar sus dados y luego mostrar el resultado correcto. Entonces la maestra le dirá a los alumnos una operación y entonces la maestra dirigirá estos 3 momentos. Piensan, preparan y luego muestran todos juntos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, 6 por 2. Ahora vamos a ver 6 por 2 y la maestra les dirá, pienso, preparo y muestro. ¿Ok? Aquí la maestra también tendrá que enseñar sus cubos y afirmar la respuesta correcta. Respuesta correcta sería 12. Hagamos otro ejercicio, por ejemplo, 4 por 8, pienso, preparo y muestro. Todos juntos. ¿En qué nos está ayudando esto y cuál es el objetivo de hacerlo así en 3 momentos? Bueno, lo hacemos así porque primeramente estamos visibilizando el pensamiento. Ese proceso que los alumnos no ven que está sucediendo acá, la maestra lo está diciendo. Estás pensando, estás preparando el resultado y ahora lo vas a decir. Entonces lo hacemos visible. Otra cosa motiva a que los alumnos sigan participando, que aunque se equivoquen, la maestra no vaya uno a uno diciéndole, tú estás bien, tú estás mal, sino que no importa, me equivoqué, pero corrijo, porque la maestra ya me dio el resultado correcto y no fui evidenciado, entonces sigo participando, no pierden la motivación. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, de los cubos. Ahorita vamos a ver otro. Por ejemplo, también tener en cuenta que hay materiales que son colectivos, entonces hay que también tomar esto en cuenta. Ahorita haremos un ejemplo con los cubos de cómo también se puede adaptar a la colectividad. Otro aspecto a tomar en cuenta cuando planificamos los materiales es que favorezcan el pensamiento deductivo, es decir, que le cueste al alumno un poquito, que implique un esfuerzo cognitivo del alumno, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta el objetivo de mi sesión, del material, y tiene que implicarle al alumno un esfuerzo. Entonces, otra vez nuevamente con los cubos, ahora haciendo una actividad que sería colectiva, por ejemplo. Tenemos un juego de cubos en donde en este momento ya estamos viendo multiplicación. Vayamos ya a un grado de tercero, de primaria, más o menos cuarto. Entonces, este juego se juega en parejas. Vamos a tirar los dados. Voy a esconder uno y les voy a mostrar otro. ¿Ok? El resultado de esta multiplicación es 4. ¿Qué número tengo escondido acá? El que guste participe en el chat. O doctora, si nos ayuda. Excelente, muchas gracias. Así es, 2. Porque 2 por 2 son 4. Muy bien. Ok, nuevamente tiramos. En este caso, si el alumno acertó, se va a llevar una ficha. Ok. El resultado de esta multiplicación es 12. ¿Qué número tengo escondido entonces acá? Muy bien, 4. Muchas gracias por su participación. Listo, y entonces se llevaría otra ficha. Bueno, gana el alumno que haya acertado más veces con la multiplicación, ¿ok? Se fijan cómo con un instrumento tan sencillo como son los dados podemos sacar múltiples actividades. En este caso los alumnos están viendo multiplicación, pero al mismo tiempo están viendo funciones, están viendo también incógnitas, porque ya falta un elemento, entonces estamos trabajando ya ahí el pensamiento justamente abstracto, donde los alumnos poco a poco este ejercicio los hará llegar hasta secundaria y entender justamente lo que es que falte una variante. Ok, otro elemento importante a tener en cuenta cuando estamos planificando es que nuestros materiales se puedan adecuar a los diferentes ritmos y a los diferentes tipos de alumno que tenemos dentro del aula. ¿Ok? No me quiero ir sin antes mostrarles, un poquito también sobre nuestro estuche MAT.
que es este estuche en el cual este se inspira y este es nuestro estuche de matemáticas, donde, bueno, no solamente tenemos los cubos, sino ahorita les platicaré también, como les decía, acercamos a los alumnos a la realidad a través, por ejemplo, de los billetes, de las monedas. Uno es de preescolar y otro es de primaria. Ustedes pueden ver aquí los materiales, la calculadora, las regletas, los bloques lógicos. Cada uno de nuestros alumnos tiene su estuche. Entonces aquí, bueno, en Tecman sabemos lo valioso que son los materiales didácticos, por eso es que cada uno de los alumnos ya tiene su estuchito, ¿ok? Muy bien, vamos entonces ahora a que les platique un poquito. Estábamos viendo la parte del nivel, de que es importante conocer los ritmos que tiene cada uno de nuestros alumnos. Y entonces el que les estoy mostrando ahora es todo un kit de aula que tenemos para nuestro programa de lengua. ¿Ok? Nuestro programa de lengua se llama Ludiletras. Y en el caso de este programa, vienen también muchos juegos, como ustedes están viendo aquí, muchos juegos y muchos materiales. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos elaborando un material didáctico, necesitamos que tenga algunas variaciones dependiendo del ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos y de su nivel. Por eso es que hemos proponemos 3 tipos de juegos diferentes. Un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3, ¿ok? Por ejemplo, en este, que es un juego en el cual los alumnos van a practicar un poco sus habilidades de comunicación a través de un juego que se llama Ágora, o uno de los momentos de la sesión que se llama así. En un nivel 1 va a haber actividades que van a adaptarse a grupos que tienen un nivel de habilidades de comunicación bajita, ¿ok? No son tan buenos comunicándose tal vez. Y un nivel 3 es aquellos alumnos que se les facilita, que tienen a lo mejor una inteligencia verbal mucho más desarrollada. Para esto es importante también que sepamos que cuando trabajamos en grupo hay que hacer equipos de repente, equipos homogéneos le llamamos a estos equipos en donde todos los alumnos comparten una necesidad o tienen características similares. Y a veces se tendrá que trabajar en grupos heterogéneos, grupos con diferentes niveles en donde los alumnos puedan retroalimentarse mutuamente. En este caso de esta actividad, se trabaja en grupos homogéneos. Entonces, les decía, damos una a cada uno de estos grupos dependiendo de su nivel. Y, por ejemplo, la variación de actividades es así. Por ejemplo, en un nivel 1, dice, habla sobre el tiempo que hace hoy con tu equipo. Habla simplemente del tiempo. En un nivel 2, habla sobre una noticia. Ya implica un poquito más de nivel. Y en un nivel 3 ya no es habla, ahora nos dice opina sobre una noticia. ¿Ok? Son 3 niveles diferentes, en todo está trabajando la habilidad de comunicar. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, sin embargo, está adaptado a las necesidades de cada uno de los equipos. Muy bien. Bueno, y el último, acercar a los alumnos a la realidad. Es importante que también tengamos en cuenta que cuando estamos trabajando con ciertas, como les decía al principio, con elementos que los alumnos van a tener que manipular el día de mañana, es importante que los aproximemos con nuestros materiales lo más cercano a la realidad. Incluso habrá veces donde será necesario que utilicemos realmente instrumentos, si podemos llevarlos al aula, por ejemplo, lo que es un metro, lo que es, por ejemplo, una báscula, lo que es un diccionario, lo que es una enciclopedia, siguen siendo materiales didácticos. En este caso es imprescindible que los llevemos al aula. Sabemos que como docentes nos encanta hacer materiales que sean atractivos y de muchos colores y a veces usamos FOMI y muchos recursos extra, pero hay que ver si realmente se está cumpliendo lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de unidades de medición, es importante que utilice ya sea, por ejemplo, un metro, en este caso, por ejemplo, utilizo un cordoncito, que realmente mida 1 metro, ¿verdad? Y que el alumno sepa lo que es el metro. Ya sea con una cinta métrica, con un estambre, con un cordón. Que si voy a hablar de kilogramos, realmente el alumno
y todos tengan la referencia de lo que es 1 kilo, llevo 1 kilo de azúcar, y entonces lo vamos pasando y que cada quien tenga la referencia real de lo que es 1 kilo. En este caso sería poco útil que usemos un recurso virtual, por ejemplo, que simplemente le mostremos en la pantalla a un alumno lo que es 1 kilo de azúcar, no sería muy útil. Realmente no estaría funcionando y no estaremos cumpliendo el objetivo. Entonces, aproximemos a nuestros alumnos a la realidad. Esa sería mi última recomendación. Y bueno, finalmente para cerrar, la importancia de que una vez que ya hayamos planificado, viene la parte también de evaluar el material. Entonces hay que hacernos ciertas preguntas, ¿verdad? Una vez que ya hemos utilizado los materiales, es importante que veamos las cosas que la doctora decía al principio, cuál fue la reacción de mis alumnos. Y lo vemos como me gustó mucho lo que mencionaba, doctora, sus ojos se abren más, su cara, su boca, la boca abierta refleja que un alumno está prestando atención y está aprendiendo. Y se emocionan y se paran y empiezan, entonces se empieza a hacer una dinámica muy distinta a una clase tradicional. Y hay que preguntarnos, una vez que ya los usamos, mi material, por ejemplo, se adaptó al espacio y al tiempo de mi sesión. A lo mejor tengo que reducirlo o debo de hacer adecuaciones al material porque el nivel cognitivo de mis alumnos aún no entendieron muy bien a lo mejor la indicación, tengo que adaptarlo, se cumplió el objetivo, se pudo acercar a mis alumnos a la realidad, por ejemplo. Mi material ha motivado, por ejemplo, o ha interesado realmente a mi grupo. Eso lo detectamos de inmediato los maestros y no se ha generado ningún tipo de emoción. Y también importante, ¿cuál es el coste económico de mis materiales? Es importante también que eso lo tengamos como en cuenta, ¿no? Muy bien, todo esto lo podemos ir registrando. Recordemos exactamente, ya hicieron por ahí alguna pregunta, ¿cuál sería el instrumento de evaluación más adecuado para estas sesiones? Importante que no esperemos al final, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una evaluación permanente, una evaluación continua, donde sesión tras sesión podemos ir registrando, haciendo observaciones. Definitivamente, si podemos hacer una rúbrica para poder evaluar nuestro material, sería ideal. También podemos utilizar encuestas, por ejemplo, es importante que como docentes, nos autoevaluemos a través de estas observaciones, registros, pero también podemos hacer a veces coevaluación, ¿verdad? También nuestros alumnos pueden retroalimentarnos. Entonces, a lo mejor esperar algún periodo para preguntarles qué te ha parecido, cuál ha sido tu momento favorito de la sesión, alguna encuesta que ellos nos digan cómo han vivido las últimas clases, también sería oportuno. Les cuento que también en Tecman, bueno, la parte de la evaluación es primordial para nosotros y manejamos ya rúbricas de autoevaluación docente, de autoevaluación para los alumnos y también de evaluación cooperativa. Entonces, es importante, déjenme leer otra pregunta de las que teníamos aquí. Es importante que finalicemos esta plática, pues teniendo en cuenta que la evaluación del material didáctico también es muy importante para continuar adecuándolo. Ok, me parece que maestra Caro, no sé si le quedó claro. Muy bien, pues bueno, ahora sí pasemos, doctora, si gusta, a algunas preguntas que tengan. A mí me gustaría, licenciada Roxana, abundar sobre un tema que salió en la conversación del chat, cuando usted menciona el proceso de que el niño sea ayudado por el maestro a ver su pensamiento. Esta parte, maestros, a mí me parece que es un tema que no lo hemos saltado muy rápido, que a lo mejor como es un aspecto que o no nos hemos metido o no hemos querido profundizar, pero justo es una labor muy importante del maestro. El maestro nos volvemos un espejo de lo que el niño tiene que recibir de él mismo. Es decir, nosotros no debemos de pensar por el niño. Por eso la explicación de los procesos que su propio pensamiento tiene que construir
lo que hacen es detener la capacidad de aprender del niño. Por eso, cuando la maestra Roxana decía, bueno, ¿cuál será el motivo por el cual el niño juntó estos tres materiales? Los palos de bambú nos quedaban claro, del mismo color, del mismo tamaño, muy parecido el grosor. Estos van juntos. Igual los aros o los círculos de tronco, pues estos tienen las mismas características, pero juntaste estos tres elementos. ¿Por qué? El niño puede contestar cosas como pues eran los únicos que quedaban, entonces los tuve que juntar. Otros dirán que ya es más elevado. Eso que dijo la licenciada Roxana es importante, que los maestros miremos que en las respuestas de los niños están los niveles cognitivos que él está aplicando, es parte de la observación del acompañamiento, porque la labor del maestro es sacarlos de ahí y llevarlos al siguiente escaloncito y luego al siguiente escaloncito y luego al otro nivel hasta que el propio niño piense sobre su pensamiento, vea su pensamiento y pueda oralizar, verbalizar cómo es que su comportamiento se activa, qué es lo que está pasando allá internamente. Y justo lo que ya nos explicaba es que los materiales logran eso, porque facilitan la expresión, la oralidad, el hecho de que el niño pueda decir eureka y entonces comentarnos cómo fue que resolvió el objetivo o la actividad o el propósito. No sé si licenciada Roxana pueda abundar un poco Sí. de esto, porque justo el desarrollo de habilidades del pensamiento me parece que es algo que se ha desarrollado mucho en la institución de ustedes y que a partir de ahí han venido, digamos, clasificando u organizando los materiales. Así es, claro que sí. Justamente lo que comentaban en el chat, la parte de la metacognición, llegar al punto en el que el alumno pueda entender cómo aprendió lo que aprendió, ¿no? Ok, y me gustaría dividirlo en dos momentos. Uno, justamente hablar de los niveles de pensamiento y otra, hablar de la cultura de pensamiento, ¿ok? Primeramente, los niveles de pensamiento, la mayoría de los que están aquí los conocemos porque a todos en la universidad nos enseñaron algo que era la taxonomía de Bloom, ¿no? Y todos conocemos la taxonomía de Bloom y la utilizamos y el primer referente es la redacción de objetivos, pero va mucho más allá de simplemente utilizar verbos para redactar objetivos, sino justamente la taxonomía de Bloom nos va marcando el nivel de pensamiento que queremos alcanzar. Y entonces empieza desde los niveles más bajos como la comprensión, después viene un análisis y el punto máximo que es la creación. Entonces, esos son los escalones a los que se refería la doctora que queremos ir poco a poco avanzando. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues realmente necesitamos que nuestros alumnos se den cuenta de cómo están pensando, lo visibilicemos. Y algunos de ustedes habrán ya escuchado lo que es el visible thinking, es un término que últimamente está en boga, hacer visible el pensamiento. Y justamente Techman ha trabajado junto con la Universidad de Harvard en el Proyecto Cero, que por ahí les van a dejar más información. ¿Qué es el Proyecto Cero? ¿Y qué es la cultura de pensamiento? Bueno, la cultura de pensamiento nos va a permitir que los alumnos todo el tiempo se estén dando cuenta de cómo están pensando. Nuestras sesiones, que se dividen en tres momentos, para empezar, en un desarrollo y en un cierre, van a tener entre ellas estas actividades de cultura de pensamiento. Hemos dividido, o se ha dividido la cultura de pensamiento en dos. Uno son las rutinas de pensamiento, ¿ok? ¿Qué es una rutina? Bueno, al igual que como lo dice la palabra, cuando vamos al gimnasio, una rutina es un procedimiento de 3 pasos, 4 pasos que el entrenador nos dice
Y lo hacemos y lo repetimos constantemente. De tal forma que no tiene que estar el entrenador todos los días diciéndonos qué es lo que vamos a hacer. Llega un punto en el que nosotros sabemos qué pasos vamos a seguir en el gimnasio y vamos entrenando con esa rutina. Lo mismo hacemos con el pensamiento. Queremos dividir en pasos el pensamiento, por ejemplo, lo que decíamos, pienso, preparo, muestro. Es una de nuestras rutinas, pero solamente es una. Tenemos muchas otras. Por ejemplo, veo, pienso, me pregunto. Es otra. ¿Ok? En esta, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio si gustan con esta. Y voy a ponerles esta imagen. Ok, les voy a poner este. Es un ejemplo, ¿eh? No tenía esta planificada, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver, ¿qué veo? ¿Quieren dejarlo en el chat? Veo. ¿Qué veo? Muy bien, gracias, maestra Patti. Una bailarina. Y ya le agregaron de ballet, danzante. Una mujer bailando con unas palabras. Muy bien. Vamos a quedarnos con este último comentario. Danza, estética, belleza. ¿Ok? Vamos con la siguiente parte de la rutina. Pienso, ¿qué pienso? Por ejemplo, hablando del anterior, de veo, ¿veo estética o veo belleza o lo pienso? Podemos hacer aquí la diferencia entre lo que veo y lo que pienso. Ahora sí, tal vez, cuando pregunto ¿qué pienso? Pienso en libertad, muy bien. Pienso que es estético, pienso que es bello. Pienso en alegría, pienso en equilibrio. Muy bien, y vamos al último paso. Me pregunto. ¿Qué me pregunto? Belleza de la expresión. Muchas gracias, gracias por sus participaciones. ¿Qué me pregunto? ¿Qué hace y para qué lo hace? ¿Es niña o es adulta? Muy bien. Muy bien. Tengo bienestar y éxito. Primero lo pienso, cómo hacerlo y luego veo ante la presentación la combinación de música y movimiento. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Fue un ejemplo que acaba de surgir de repente. Pero esta es otra de nuestras rutinas de pensamiento. ¿Ven cómo hemos podido hacer distintos tipos de pensamiento en un solo ejercicio? Primero les mostramos una imagen a los alumnos. La capacidad de poder observar, de ver, es diferente a la capacidad de pensar, que es mucho más abstracta. Y finalmente, de preguntarse, ¿ok? Entonces es veo, pienso, me pregunto, es otra. Ahora, a estas rutinas de pensamiento, muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que sí, ahí definitivamente tenemos varias de estas rutinas, pero también quiero hablarles de estrategias de pensamiento. Una vez que ya estructuramos lo que es el pensamiento con una rutina, también la parte de la cultura de pensamiento habla sobre las estrategias de pensamiento. Es decir, poder utilizar un organizador gráfico que me ayude a estructurar esas ideas. Eso que yo ya pensé, que ya verbalicé, ahora sí vamos a anotarlo. Y entonces la maestra con un organizador gráfico va a poder plasmar ahí, por ejemplo, semejanzas y diferencias, ¿no? O por ejemplo, vamos a poder hacer a lo mejor un organizador gráfico de positivos y negativos de cierta decisión. ¿Ok? Es otro tipo de forma de hacer visible el pensamiento. Unas son las rutinas y otras son las estrategias. ¿Ok? ¿Qué les parece?
Pues es impresionante cómo podemos llevar al niño, a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, ¿no? Cuando, licenciada Roxana, hace usted la pregunta de, ¿eso lo veo o lo estoy pensando? Qué maravilla de pregunta para hacer la diferenciación entre lo que mis ojos pueden captar y cómo esa información captada por los ojos, por el olfato, por el sentido de 1 kilo, ¿no? Cuando usted nos decía, no podemos poner una bolsa en el libro de matemáticas que diga este es 1 kilo, porque eso no es 1 kilo, es un dibujo de algo que me puede evocar, pero una experiencia que yo ya viví. Si no la hemos vivido, maestros, y creo que la licenciada Roxana nos ha llevado por diferentes rutas a decir, los materiales no hacen el aprendizaje, sino esa conducción, esa pregunta, ese canto que a lo mejor vamos a agregar para que los niños repitan alguna información, esa adivinanza, esa lámina sorpresa, esa bolsa llena de cosas que sonamos y que los niños dicen, ¿a qué sueno? ¿A qué suena? ¿Qué escucho? ¿Qué pienso que hay adentro? Todo eso es lo que debe de rescatarse en este quehacer tan maravilloso que es el trabajar con nuestros alumnos. Y bueno, pues si seguimos un poquito en línea, tendremos que ver de qué manera nos apoyamos de la familia, de ese entorno maravilloso familiar y de la casa, que licenciada Roxana, yo veía a los maestros trabajando y decían, ¿qué frutas hay en casa? Vayan por las frutas que hay en casa. Bueno, pues entonces los niños juntaban, ¿no? Bueno, frutas amarillas, frutas verdes, frutas anaranjadas, frutas moradas. Y de verdad se lograba porque además teníamos esa posibilidad de recurrir a lo que había en casa. Pues también en nuestros salones de clase, ahora en esta presencialidad, apoyémonos de experiencias ya probadas como las que tienen Tecman. Nos han compartido ligas de diferentes cosas para que exploremos, para que conozcamos lo que ellos ya han avanzado y podemos aprovecharnos de ello. Yo de veras quiero agradecer muchísimo. Aquí hay una pregunta, licenciada Roxana. Dice, los materiales concretos nos llevan a descubrir y construir conceptos más allá del lápiz y papel. Sí, el lápiz y papel y es el último recurso. Es como, digamos, este organizador de información que queda plasmado ahí una serie de ideas. Pero nuestros salones de clase deben de estar llenos de esta magia, de los materiales, de los listones, de los dados, de las canciones, de la música, de todos estos recursos. Dice, los programas de TecMath son eclécticos, recuperan lo mejor de diferentes metodologías, ¿sí? Yo he estado escuchando a la licenciada Roxana y he estado identificando desde teóricos de la creatividad como César de Bono, ¿no? En lo positivo, negativo, interesante, esas cosas de verdad ayudan muchísimo, maestros, y creo que eso somos todos nosotros, una colección de recursos que vamos aprendiendo y vamos ubicando en un momento de la clase para un tipo de niño, para una asignatura en lo específico. Pues, licenciada Roxana, le dejo la conclusión. ¿Con qué idea quisiera terminar para despedirse de nuestros maestros? Muchas gracias. Pues finalmente, con esta idea de que el material no es meramente lo importante, ¿no? Sino el uso que le demos, sino la planificación que tengamos y esa, pues sí, esa visibilización que hagamos del material a futuro, de cómo va a impactar en nuestros alumnos, eso es realmente lo más importante. Les agradezco muchísimo, doctora, el que pues, nos hayan permitido estar acompañándolos el día de hoy a nombre de Tecman.
los invito a todos a que por favor, bueno, les han compartido ya muchos enlaces, les agradezco mucho a mis compañeras que me están aquí apoyando. Finalmente por aquí Paula les compartía un enlace que justamente habla sobre estas estrategias de pensamiento. Yo los invito a que por favor puedan abrir cada uno de estos enlaces, de verdad que van a enriquecer mucho su práctica. Y pues a nombre de Tecman agradecerles por este espacio, por la plataforma, al Grupo Loga que nos ha abierto esta noche, y los invito a que sigan conociendo nuestros materiales. La verdad es que Tecman es toda una revolución en la educación y por supuesto que nos encantaría que todos ustedes se sumen a esta revolución, así que conozcan al máximo nuestros materiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Roxana, por decirnos que esto es posible porque se ha aplicado en una escuela, se ha aplicado en una institución educativa donde hay maestros, donde hay un directivo que está atento a todos estos procesos. Y justo es lo que a nosotros nos gusta mostrar más. Por favor, lleven nuestros alumnos, a todos los integrantes de Tecman, a usted de verdad la claridad, la sencillez con que nos fue explicando el uso de diferentes materiales y esta intervención que el docente debe de hacer. Y ya le comentaba que terminamos siempre con una rifa y hoy vamos a rifar 2 lugares en un curso que tenemos de rutinas y de actividades musicales. Qué importante es rescatar las actividades musicales como una forma para ir relajando a nuestros niños, poniéndoles el ritmo, que los niños cuando están un poco distraídos, dispersos, los cantos ayudan muchísimo. Y para eso invito a la licenciada Carla a que nos comente cómo va a estar la rifa del día de hoy. Hola, muy buenas noches a todos. Su micro, doctora Patti. Le decía yo a la licenciada Carla que, digamos, la explicación ella cada semana nos las da y no hemos podido evitar ese eco, así es que vamos a rifar estos 2 espacios para nuestro próximo curso de actividades musicales y como ella siempre dice, arrancamos. Ahí están todos ustedes y 4, 3, 2, 1 y conocemos a los 2 ganadores. Tenemos a la maestra Isabel Cristina González Beltrán y a Graciela Allende Nicolás, quien hoy se llevan los 2 cursos. La licenciada Carla los contactará para pedirles algunos datos, inscribirlos, darles los detalles del día y la hora. Y como siempre, de veras queremos despedirnos así en este formato que a nosotros nos gusta mucho de el formato galería, con el propósito de vernos todos. Muchísimas gracias, maestros, de verdad para nosotros es un gusto recibirles, poderles acercar pequeños recursos, plataformas, elementos que vayan enriqueciendo cada vez más su actividad, por su presencia de cada martes, por ayudarnos a difundir estos videos. Acuérdense que se les envía el día de mañana y que si ustedes ven pertinente el socializarlo en alguna junta de consejo técnico, que otros maestros conozcan los conceptos, las estrategias que hoy Tecman Education compartió con nosotros. Para eso están estos recursos. Maestros y maestras, muchísimas gracias a todos. Licenciada Roxana, de veras un gusto haberla tenido hoy aquí. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Hasta gracias luego. a todos. Hasta el próximo martes. Cuídense. Un abrazo. Feliz noche, que descansen. Buenas noches. Igualmente. Adiós, Pati. Hasta luego, maestra Alicia. Ya te veo por ahí. Un abrazo.
Igual para todos. Bye.